consentida. Amigas y amigos, el próximo lunes 26 de septiembre a las 19 horas, en el programa Compartiendo con Teodoro Remache en La Consentida Internacional, estará el poeta uruguayo Silvio Daniel Gómez Sánchez. Es un placer presentar a este escritor en nuestro programa. Quedan cordialmente invitadas e invitados. Muchas gracias. Saludos Latacunga, Cotopaxi, Ambato, Riobamba, Ibarra. Ecuador, mi país. Y nos vamos a Cuenca, Azores, también en el oriente ecuatoriano. Y estamos con el saludo importante en la Tarazana de la Consentida Internacional. Orgullosamente hispana, ecuatoriana. Llegó el ofertazo de fin de año. Su atención, por favor, en Muebles Carolina. Le atiende personalmente su propietario Robinson Jacome. Somos fabricantes directos en muebles de cocina, baño, closet, escritorios, mesón de granitos y cuarzo. Pérgolas. Dirección: Avenida América número 1514 y Río Frío. Llámanos a los teléfonos 0995-850-133, 0987-867-853. Nos encuentras en Facebook, Muebles Carolina. Garantizado buen precio. Ofertazo Muebles Carolina. Bonjour, mon chéri, bonjour. Chaque matin, Para disfrutar en familia, bonjour, sí, lo oyó bien. Bonjour, panadería y pastelería. Y los bocaditos, no te quedes con las ganas. Bonjour, haz todos tus pedidos llamando al 0983 419 517. Bonjour 0984 189 089. Bonjour, qué sabor. comme un enfant, fou de caresses, fou de tristesse, il. Muy buenos días, distinguidos ecuatorianos y ecuatorianas. Esta mañana vamos a tener la intervención del doctor Ramiro Montenegro López, notable neurólogo ecuatoriano. Y también tiene que ver mucho con el aspecto deportivo del país. Pero antes de entrar con el doctor Montenegro, voy a permitirme saludar con dos ilustres amigos que si se lograron conectar con la Consentida Internacional, son bien recibidos en esta radio. Me refiero a mis grandes amigos Ignacio Román Zuleta, más conocido en el mundo de las artes como Romanzú, y que en el transcurso de esta semana cumplió años. Que Dios le guarde y le bendiga a Nacho Román y que tenga otros tantos años de vida, de salud. Y también el saludo para mi coterráneo, un residente en Quito ya mucho tiempo, profesor de algunos establecimientos educativos en la capital del Ecuador, Hernán Chiriboga Valencia. El tigre de Boston, que vivió muchos años en los Estados Unidos de América del Norte.
Doctor Montenegro, sea bienvenido a Radio La Consentida Internacional, escuchada en boca de ratón en el estado de Texas, en Miami, en Portugal, en España y en muchos sectores de la República de México. Y tengo entendido que aquí en el Ecuador también la radio ya va adquiriendo prestigio. Sea bienvenido, doctor Ramiro. Cuánto nos alegra su presencia en esta oportunidad para conversar un poquito, hilvanando algún tipo de preguntas. Usted es una persona de confiabilidad, un elemento positivo para la sociedad y de una muy buena preparación. Comencemos la entrevista. Le voy a mezclar un poquito de todo. Como en Fanesca. Mi hijo Cristian, mi primer hijo, conversando muy detenidamente con su papá, me ha dicho que había escuchado que la prefecta de Pichincha ha dicho que vamos a rescatar la patria. Yo digo, doctor Ramiro, ¿qué patria pueden rescatar lo de UNES o de Alianza País? Un país rescatado, ¿de qué? Tal vez de la flojera que tiene el actual mandatario de la República, don Guillermo Lasso Mendoza, porque está bastante flojo, se puede rescatar por ahí. Pero, ¿cómo podemos rescatar 14 años de delitos en contra del Estado? ¿Cómo se puede rescatar un país que quedó narcotizado por el narcotráfico? ¿Cómo podemos rescatar un país donde se hurtó el dinero del Estado, 70,000 millones de dólares? ¿Cómo se puede rescatar una patria que fue vilipendiada con una educación tipo cubana, quitando los valores éticos y morales de la patria que habíamos llevado satisfactoriamente a través del tiempo? ¿Cómo podemos rescatar si es un país que está corrompido y podrido en la moral, en el hurto, en el homicidio, en el crimen, en el vandalismo? Eso quiere rescatar la señora prefecta de Pichincha. Válgame Dios, quieren volver. ¿Cuántos se habrán olvidado de rescatar tanto dinero? Si a eso se refiere, que vengan para que le sigan dejando en la joda al país. Perdónenme en la expresión que tenga que dirigirme en la mierda. Doctor Montenegro, ¿qué le parece a usted este tipo de situación? Buenos días. Rescatar el país. Buenos días, don Rodrigo. Me permito saludar muy cortésmente, muy cordialmente a usted, a los miembros del equipo de la emisora y a la gente que nos ve y nos escucha. Radio La Consentida. La Consentida está siendo consentida por una gran cantidad de público que espera ávida la presentación de este programa, porque a través de él se conoce de muchos temas que conciernen a la gran comunidad y que son de interés de todos los que habitamos en esta gran ciudad. Con respecto a lo que usted menciona, la verdad es que yo diría que la prefecta de Pichincha no ha podido rescatar ni a la provincia, peor rescatar a la patria, pues. Y lamentablemente en nuestro país, por la preparación a través de esa constitución dolosa que lastimosamente
fue aprobada por la mayoría de ecuatorianos que fueron a votar sin leer esa Constitución. Estamos en la actualidad pagando las consecuencias. Y entonces yo también me hago la pregunta, cómo es que salen a decir que van a rescatar la patria cuando el país en general quedó, yo diría, desarmado, destruido, en un desorden total, con pérdida de las instituciones que antes teníamos y que eran respetables? En la actualidad, usted conoce y toda la gente conoce, no es un criterio aislado de mi parte, sino que toda la gente se da cuenta de que no tenemos instituciones en las que podamos confiar. No hay una sola en la actualidad en la que podamos decir, esta es la institución que sale al frente para defender al país. Ya tenemos que pensar en que el verdadero rescate tenemos que hacerlo los hombres que hemos demostrado honestidad y transparencia a lo largo del tiempo. Creo que sí hay gente de esas características. ¿Qué será la que verdaderamente rescate al país? Pero lamentablemente también tenemos que aceptar que no llegan a los mandos de poder, a los niveles en los que se puede tomar decisiones, porque nuestro pueblo lamentablemente también elige a los peores, partiendo de que para llegar a ser una autoridad se tiene que ser elegido, y las elecciones arrojan el escogitamiento de los elementos menos aptos para hacer este rescate de nuestro pobre país. ¿Cómo podemos hablar de rescate cuando los que hablan de rescate son los responsables de la desinstitucionalización de nuestro país a través de esa malhadada Constitución? Se destrozó todo, porque no solamente es todo lo que usted ha mencionado, sino también el que quedaron destruidos los colegios de profesionales, el Colegio Médico, la Federación Médica Nacional, el Colegio de Abogados, el Colegio de Contadores, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos un país destrozado, sin instituciones verdaderas y que sean las que puedan cambiar de rumbo y poner en orden en nuestro país tan venido a menos después del gobierno de todos estos individuos que, gracias precisamente a ese tipo de leyes, es que tenemos candidatos, señor Oleas, candidatos con grillete, con glosas, y sin embargo son candidatos. Eso no puede ser. ¿En qué parte del mundo van a aceptar que un individuo que tiene glosas por 24 millones de dólares ahora resulta que es candidato? O un par de personajes que deberían estar con el grillete también son candidatos. Es verdaderamente abominable esta situación. Ojalá la gente de la capital reaccione, medite para que en el año 2023, que ya está próximo, muy cerca, pueda elegir un alcalde que valga la pena, porque Quito lamentablemente se volvió un tugurio. El próximo alcalde, doctor Montenegro, tiene que repavimentar la capital del Ecuador porque es una huequera tremenda. Tiene que dar los elementos necesarios para el norte, para el sur, para el este, para el oeste. El problema de alcantarillado,
el problema de por aquí, de por allá, de asado, de cocinado. Tiene que meditar mucho el pueblo quiteño para que Quito vuelva a ser una capital de prestigio, una capital de respeto, porque se ha ido mucho con este tiempo de más de 14 años al carajo. Eso es lo que está Quito, en el carajo. Y todavía los elementos del sur, si se equivocan votando por los 4 candidatos de loco del ático, pues se va a arruinar nuevamente la capital del Ecuador. A mí me decía el otro día una señora que vive en mi propio edificio en el Doral 1, me decía en estos términos: señor Oleas, créame que Latacunga está más bonito que Quito, Ibarra está más bonito que Quito, Riobamba está más bonito que Quito, Ambato está más bonito que Quito y Cuenca está mucho más bonito que Quito. No nos da vergüenza que la gente se exprese así, porque han habido los últimos candidatos desde el correísmo de a perro. De a perro, doctor Montenegro. Hay que pensar mucho en la elección de alcalde de San Francisco de Quito. Así es, y yo estoy de acuerdo y me alegra muchísimo que las otras ciudades hayan progresado, que estén bonitas, que estén atractivas, que estén ordenadas. Y realmente yo he podido también confirmar ese concepto porque debido a mis actividades relacionadas con la medicina específicamente, he podido estar en varias de esas ciudades y realmente me he llevado una impresión muy buena de algunas de esas ciudades. Guayaquil, por ejemplo, es una ciudad muy atractiva, muy bonita, bastante más ordenada, al menos de lo que se ve. En cambio, en Quito, incluso en los sitios que son visitados permanentemente, uno tiene una impresión trágica, porque no solamente es que las calles están llenas de huecos, sino que le sale maleza hasta en los muros. Usted pase por los pasos a desnivel en la Avenida América y del muro están brotando unas matas de maleza que yo he denunciado, he mandado fotos al municipio y un concejal lo que me contestó es: qué desgracia. Habrá visto usted en el paso a desnivel que está en la Y, el paso deprimido, que cada vez que llueve se inunda, entonces uno tiene que navegar en ese paso a desnivel. Igual he mandado un video hecho a propósito, pasando por ahí en un día que estaba completamente inundado, y el concejal apenas se limitó a decir: ¡ah, chuta! Entonces estamos en una situación terriblemente trágica, porque no ha habido respuesta, al menos en las autoridades que actualmente están en el municipio. De ahí que la gente tiene que pensar y elegir al próximo candidato que sea un hombre con buena formación académica, que haya demostrado que su amor a Quito, que haya salido a defender a Quito cuando los que quieren ahora rescatar a Quito y al país fueron los principales destructores de la ciudad, los que incendiaron la Contraloría, los que destrozaron las calles, las avenidas. Ese tipo de gente no puede volver a ser elegida o no puede ser elegida. Y también ojalá a futuro los que llegan a la asamblea piensen un poco y legislen en favor del país, promoviendo que quienes a futuro intenten llegar a la Asamblea Nacional sean gente de bien, gente que tenga una
preparación académica sólida, que tengan un buen conocimiento de las diferentes áreas, no solamente de la ciencia, sino de la técnica y de la tecnología. Así se rescatará al país, pero salir solamente a decir que vamos a rescatar el país, los mismos causantes de la tragedia de la patria, no puede aceptarse. De manera que yo quiero que la gente, especialmente la gente del sur, reaccione, reflexione y busque un candidato. Repito, alguien que tenga un título de cuarto nivel, que tenga una buena formación académica, que haya demostrado que ha trabajado en el ámbito de administración pública y que haya demostrado su amor saliendo a defender a Quito cuando los que quieren a futuro rescatar fueron los causantes de los destrozos y de la agresión inmisericordia que hicieron contra Quito. Perfecto, doctor Montenegro. Pasemos a otro capítulo. Y yo sé que usted tiene que estar emocionado y con justificada razón. El Aucas. Primera vez que disputaría un campeonato ecuatoriano de balompié. Ídolo de Quito contra el ídolo de Guayaquil y del Ecuador, Barcelona. Nunca lo han hecho. Es la primera vez que entre dos ídolos del pueblo se enfrentarían. Y el Aucas tiene la oportunidad de ser finalista de la liga profesional del presente año 2022. ¿Cómo ve usted esa posibilidad de llegar a la Copa Libertadores de América en primer lugar? De clasificar Bueno, en como ese sentido, de la segunda etapa y de tener la oportunidad a lo mejor de por primera vez en la historia ser campeón del fútbol rentado del Ecuador. Doctor Montenegro, yo sé que usted está feliz porque usted es un hincha del Aucas a muerte. bueno, en ese sentido, señor Oleas, hay que decir que por ventura y gracias al trabajo que han realizado los actuales directivos y sobre todo la intervención del director técnico venezolano, señor César Farías, se ha logrado ahí sí rescatar a un equipo que teniendo los elementos no estuvo funcionando adecuadamente. El cambio de técnico definitivamente le dio un vuelco al funcionamiento del club y usted debe haber escuchado, son 16 partidos en que no ha ocurrido previamente, sino en la época del fútbol amateur, cuando lógicamente que Aucas era el equipo invencible, que los 3 primeros campeonatos de esa época, en forma invicta, jugó 25 partidos en los 3 campeonatos del 45, 46 y 47, los 3 ganó en forma invicta, y jugó 25 partidos, de los cuales ganó 21 y perdió 4. Así que ese es el récord de una campaña larga sin perder partidos. Pero en esta ocasión, con la intervención del nuevo director técnico, se ha dado también una muy, muy buena de 16 partidos sin conocer la derrota. Y si nos basamos en eso, tenemos la confianza, los analistas, de que lograremos clasificar a la final ganando esta segunda etapa, aunque hay que mencionar también que tenemos tras de nosotros unos rivales implacables, unos rivales que buscan por todo medio desplazarnos y ser ellos los finalistas, de modo que nuestro equipo, nuestros jugadores y nuestro técnico tienen que ponerle toda la concentración y toda la atención, todo el empuje y la garra para lograr los 6 puntos que nos faltan y poder ser finalistas. Y ya en la final
pues veremos. Es sumamente difícil también esa competencia con el otro, pero usted sabe que en el fútbol no se puede adelantar nada mientras no se realicen los partidos. No es un equipo invencible el Barcelona, en la primera etapa ya le ganamos, y en los partidos de ida y vuelta, en el caso de que Aucas sea el finalista, creo que tenemos unas posibilidades de lograr el campeonato. Y como usted lo dijo, me siento feliz porque esto es el resultado que hemos haciendo desde hace 30 años, desde el año 1991, cuando recibimos al equipo luego de perder la categoría en el año 1990 en la presidencia del señor Guillermo Herrera. Se perdió la categoría y desde entonces nos pusimos a trabajar no solamente para dotarle al club de una infraestructura física, sino también para ir formando nuestros propios jugadores, que a lo largo del tiempo llegaron a ser muy destacados y que inclusive ayudaron a otros equipos para lograr títulos internacionales. En la actualidad, pues, el club ya tiene su infraestructura, tiene su estadio prácticamente terminado, con iluminación, tiene su complejo deportivo donde hay cancha para entrenar, donde hay sitio para que concentren los jugadores, tiene buenos auspiciantes y sobre todo tiene el seguimiento permanente y leal de su gran hinchada, que está regresando cada día más gente en el estadio a respaldar al equipo y eso tiene que mantenerse porque el aliento del público es un elemento adicional para que los jugadores se entreguen con toda decisión y logren los resultados positivos que todos esperamos y que serán el factor que permita la clasificación a esa tan esperada final. Debo decirle también que en otras ocasiones hemos estado también cerca de lograr el campeonato. Usted, que es un gran lector e investigador, se acordará de ese gran equipo de 1969, con el que nos quedamos en los dos últimos partidos, perdimos el campeonato. Se acordará usted de José Orrego, de Miguel Pérez, de Gustavo Guerrero, de Wilson Sánchez, de Alfredo Soria, de Marcelo Zambrano, de Claudio Lescano, de Bolívar Edmundo Domínguez, de Eusebio Rolón, Roberto Chetina, Mario Benavides, Luis Esteves, un equipazo que, repito, lastimosamente en los dos últimos partidos por errores dirigenciales se perdió el campeonato. Y luego en 1975, recuerde usted, que asimismo nos quedamos en los últimos tramos porque fuimos, hablo así porque yo me siento parte íntima del club, fuimos perjudicados por una jugarreta de los equipos Barcelona y Macará. El Macará había prestado al Aucas 4 jugadores, Eduardo Nájera, Fausto Rodríguez, Marco Constante y el dinamitero Mina famoso, ¿se acordará usted? Dudar Mina. El campeonato Rómulo tenía Dudar que Mina. terminarse. Exacto, Rómulo Dudar Mina. El campeonato debía terminarse en diciembre de 1975. Por determinadas razones se extendió hasta enero de 1976. Los dirigentes del Macará, que ya se habían adelantado a negociar el pase de Rómulo Dudar Mina al Barcelona, se acercaron del presidente del club en esa época, don Gustavo Erdoíza León, y le dijeron que tenía que pagar para que los jugadores puedan seguir jugando. Erdoíza, ¿no? Entonces llevaron a los jugadores y de ahí para adelante no contábamos ni con el número suficiente de elementos para enfrentar los dos últimos partidos, hasta el punto de que se acordará usted que tuvo que ser alineado
el famoso Ventarrón Quiñones, que nunca había jugado solo partido en los cotejos previos, y en esa circunstancia terminamos empatando con el Cuenca y perdimos la oportunidad de la Copa Libertadores. En el año 1998, asimismo, estábamos enfilados para lograr el campeonato de ese año, y cuando nos faltaban 2 partidos, sufrimos ese asalto en los túneles donde mataron a nuestro compañero directivo Luis Flores Valenzuela y nos robaron la taquilla del partido que habíamos jugado y ganado previamente al Barcelona por 1-0 el 16 de diciembre de 1998. De manera que hasta ahí ya van 3 ocasiones en las que pudimos haber logrado el campeonato. Y una cuarta en el campeonato del 2004, cuando teníamos el mejor equipo del fútbol ecuatoriano. Recordará usted el equipo conformado por René Higuita, por Corozo, por Renan Calle, por Mario Lastra, por Enrique Vera, Jairo Campos, el Potro Figueroa, el Tim Delgado, Wilson Rosero, etc. Tenemos un gran equipo y en un sorteo al que no acudió lamentablemente el delegado del club al sorteo, misteriosamente salió sorteado para el control doping el arquero Higuita. Qué coincidencia, decía yo, y qué mala suerte que haya salido sorteado él, porque como usted conoce, salió positivo en el doping y perdimos tanto a Higuita como a Delgado, que de pronto apareció en la sede a pedirme $100,000 para seguir en el club, y si no le daba eso, se retiraba. Perdidos esos 2 jugadores, el equipo se fue para abajo y finalmente no logramos ese objetivo para el cual había inclusive destinado todos los recursos que yo tenía disponibles y lamentablemente no llegamos a ese objetivo. Esperamos que en este año se pueda lograr ese éxito que es esperado por todos con muchísima expectativa, con mucha esperanza y con mucha pasión por parte de nuestros hinchas. Sí, hay que tratar de llegar el Aucas a la final sin hacerse ilusiones, sino tratar de ser práctico en lo posible. Aguantar el partido, el primero que tiene que ser en el Estadio del Salado en Guayaquil, sacar un resultado y acá sí en Chillo Gallo hacerle la vida imposible a Barcelona. ¿Y por qué no? Y a algunas ocasiones le ganó el Aucas 3-1, 3-0, 4-2, y sería muy bueno que en Chillo Gallo, en el partido de vuelta, el Aucas se enfile a ser el campeón ecuatoriano de balompié. Pasemos a otro aspecto, mi doctor Ramiro. Usted es un gran permítame, psicólogo. Sí, señor dígame, Oleas, doctor. el hecho de que el Aucas lograra el campeonato sería motivo para fiesta en la ciudad de Quito. Yo creo que en todo el Ecuador, sobre todo en la región Ecuador, interandina sierra y acá en la consentida. Por supuesto, porque fíjese usted que aparte de la muy buena hinchada que tiene el club, no es un equipo antipático como otros. La mayor parte de la gente le quiere al equipo. De ahí que se dice que el Morán ya no es el más querido, sino que los más queridos son el Aucas y la Tuca. Buena es. ¿Usted quisiera que la Tuca Otoño esté en la selección en este partido de compromiso? Doctor Montenegro, tanto se habló en este país sobre la salud, Falta centro delantero en la selección. tanto se argumentó
que la revolución ciudadana iba a ver por los pobres. Y resulta que la revolución ciudadana vio por los pícaros, por los homicidas, por los ladrones de la paz y de la tranquilidad de este Ecuador bello y hermoso. Y nunca se acordaron de los pobres. Se olvidaron de los pobres. Hay un caso difícil en la República del Ecuador. Esto que a nivel del cerebro afecta a más de 400,000 ecuatorianos. Que usted conoce, doctor. Tenga la fineza de indicarnos cómo está la salud del Ecuador. Por favor. Yo diría medio ocioso decir cómo está la salud en el Ecuador. Basta referirse a un titular de una revista bastante conocida del Ecuador que dice: la salud está en terapia intensiva. Y yo creo que ese titular es muy representativo de lo que verdaderamente ocurre con la salud de nuestro pobre país. Cuando la gente está en campaña, lo primero que hacen es enarbolar la bandera de la salud y de la educación. ¿No es verdad? Todo el mundo dice que va a trabajar por la salud y por la educación. Dejan así en forma secundaria la seguridad, el turismo, etcétera, pero todos están interesados en trabajar por la salud y la educación. Pero llegado quien quiera que sea, que llegue al poder, cuando ya están en el ejercicio de él, se olvidan precisamente de la salud y de la educación. Y si no, dígame usted, por ejemplo, ¿qué se ha hecho en estos últimos tiempos, yo diría en las 2 últimas décadas, en relación con la salud, que antes era un servicio enorme que daba el Instituto Ecuatoriano de Seguro Social a sus afiliados? En la actualidad, solamente el Seguro Social sirve para recibir el pago de sus afiliados. Y tiene grandes taras el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que fue lamentablemente conformado y desarrollado en forma anómala, mal hecho desde el comienzo. Y le voy a decir por qué. Porque en ninguna parte del mundo los seguros sociales cubren el 100% de los siniestros. Acá resulta que si usted es afiliado al Seguro Social, ingresa al Instituto Ecuatoriano y se olvida absolutamente de todo. En otros lados, tanto en seguros públicos como en privados, cada atención tiene que ser acompañada del pago de lo que se llama un deducible. Aquí resulta que no. Y adicionalmente a eso, resulta que asoma un individuo y obliga a que el Seguro Social dé atención a los hijos de los afiliados sin aportar absolutamente nada. Y el Seguro Social y sus instalaciones colapsan con la atención a todos estos menores. Y los verdaderos afiliados, los que verdaderamente aportan para tener un seguro de salud, no pueden acceder a esas instalaciones. Y en las consultas reciben la receta, pero no reciben los medicamentos, porque el Seguro Social en la actualidad no tiene absolutamente nada. Entonces, ¿cómo es que los defensores de la salud no han hecho nada para solucionar el tema del Seguro Social? No es solamente del Seguro Social,
sino también del seguro de la policía, de las Fuerzas Armadas, y ni qué decir de los hospitales públicos, donde se ha promovido la gratuidad de la salud. Pero el momento que una persona va, especialmente si tiene algún caso complicado, le atienden sí, pero le envían a comprar todo. Tienen que comprar las jeringuillas, las vendas, los antibióticos, los analgésicos, los inflamatorios. Es decir, es un desastre total la salud de nuestro país. Y también hay que mencionar que lastimosamente, a pesar del paso de tantos gobiernos, no tenemos un sistema de salud en el Ecuador. Por un lado funciona la Junta de Presidencia, por otro lado funciona el Ministerio de Salud con sus hospitales, por otro lado el Seguro Social, el Seguro de la Policía. Ni siquiera contamos, señor Oleas, con una historia clínica única. En cada consultorio privado, en cada hospital privado, en cada hospital público, en cada hospital de las fuerzas del orden, hay una historia clínica diferente. ¿Cómo podemos progresar si nos movemos en un ambiente de tanta anarquía y tanto desorden? La salud no es solamente el brindar atención médica curativa. Yo le pregunto, ¿usted ha sabido de acciones que tome el Ministerio de Salud, que tomen los entes que rigen a las diferentes instituciones del sistema de salud, que hagan medicina preventiva? ¿Cómo hablamos de salud? Y todo eso deberían arreglar, pues los que cuando están de candidatos enarbolan la bandera de la salud. Y la educación, por supuesto, es algo parecido, ¿no? Nos metieron gato por liebre en la educación, bueno, a nosotros, a los viejitos ya no, pero a los jóvenes y a los adolescentes, a los niños, les estaban dando una educación dirigida con determinados propósitos. De modo que yo creo que ese título de la salud está en terapia intensiva es definitivo y muestra la verdadera realidad de la salud. Y dentro de eso, señor Oleas, en lo que yo veo todos los días, le quisiera mencionar que en el ámbito de las enfermedades neurológicas tenemos un grave problema al que ni siquiera hacen mención los entes relacionados con la salud, y es el problema de los pacientes con epilepsia. En el país, de acuerdo con los estudios de investigación científica que hemos hecho los miembros de la Liga Ecuatoriana contra la Epilepsia, el 2% de la población tiene esta enfermedad. Y el gran problema dentro de esto es que de esos 360,000 o probablemente 400,000 ecuatorianos que tienen la enfermedad, la mayoría no están protegidos. La mayoría no tienen dónde acudir. La mayoría no se pueden tratar porque el tratamiento de esta enfermedad es muy costosa. Frecuentemente me encuentro con pacientes que para poder controlar su enfermedad tienen que invertir entre $250 y $300 mensuales para la compra de medicamentos. Y si es que ganan el salario básico unificado, imagínense la tragedia que ocurre. No puede dejar de alimentarse, de satisfacer otras necesidades para comprar los medicamentos. Por lo tanto, sufren, tienen crisis repetitivas, no pueden progresar en sus trabajos, etc. Y la verdad es que la génesis, el origen de la mayor parte de estos pacientes con epilepsia es la pobreza. La pobreza que no ha sido ni siquiera disminuida, peor podríamos decir que se está dejando atrás la pobreza.
¿Por qué digo que es la principal causa de epilepsia la pobreza? Porque la madre pobre, la madre del campo, la madre de los barrios periféricos, da a luz en su domicilio, muchas veces sin atención médica, con atención de comadronas. Y muchos de esos niñitos que nacen sin atención médica se asfixian, tienen lo que se llama hipoxia neonatal y ellos son futuros pacientes epilépticos. Las madres no tienen posibilidades de ir a un hospital porque los hospitales están saturados, los hospitales no les pueden recibir. Hay casos de que una parturienta da las vueltas en Quito por todos los hospitales buscando una cama y no lo logra. Y se realizan los partos domiciliarios con este riesgo que además de eso incluye muchas veces que el niñito se caiga, que se golpee la cabecita y a futuro estos son pacientes epilépticos. Y la misma pobreza también establece que estas personas de los niveles de pobreza no cuentan en los barrios periféricos, no cuentan en el campo con alcantarillado, con agua potable. Las personas de esos sectores trabajan en la construcción, están sujetos a golpes en la cabeza, están sujetos a una serie de problemas, a parasitosis cerebral, y esas también son causas de epilepsia, de manera que en ese sentido también estamos abandonados y en la actualidad, conociendo esa situación, nosotros en forma privada, en forma patriótica, estamos trabajando para ver si logramos solucionar este tema, porque no llega. Y en ese sentido, pues estamos organizados para que a través de la Liga Ecuatoriana contra la Epilepsia podamos dar un alivio a todas estas personas. Estoy organizando a los pacientes epilépticos para formar una asociación, estoy organizando a mis colegas médicos de todo el país, porque este es un problema que amerita una atención, un apoyo patriótico en beneficio de la gente más pobre. Excelente. Doctor Ramiro, nos ha explicado usted con lujo de detalles toda la situación en general de la salud, de lo que acontece en la República del Ecuador. Un país que debería tener todo, porque tiene todos los recursos para tener todo positivo y todo grande, en beneficio de la sociedad, en beneficio de la gente, en general. La salud tiene que ser universal, pero precisamente los políticos, sobre todo los que son mañosos, superficiales, ambiciosos, dañaron todas las cosas que hacen la sociedad en la República. Tenemos ejemplo de sociedades positivas en el mundo. Los países escandinavos, de primer mundo. Noruega, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Islandia. Sociedades que han llegado al plano de la perfección humana, que se puede imitar, pero que acá no les da la gana de imitar. Porque lo bueno, doctor Montenegro, hay que imitar y lo malo hay que desterrar. Pero aquí es todo lo contrario. Todo negativo, todo falso, todo escondido, todo manipulado. Es una desgracia lo que acontece en el Ecuador. Yo le agradezco por la exposición muy tangible, real, que usted ha hecho sobre este problema, sobre todo de la salud. Antes de terminar, ¿cómo le ve al seleccionado ecuatoriano de balompié para la Copa del Mundo 2002 en Qatar?
no tiene centro delantero para mi criterio. En el partido con el seleccionado que enfrentó y que quedaron 0-0, Arabia Saudita, ¿con qué seleccionados clasificará? Ya tiene 6 veces clasificación este equipo, este conjunto de ese país. Pero ¿con quién dirimirá superioridades para poder estar en una Copa del Mundo? Porque es un equipo que para mí regular, no es ninguna maravilla. No hemos enfrentado a ninguna maravilla de equipo. No nos engañemos, no mintamos, no falsiemos la verdad. La verdad es de que el Ecuador no tiene, para mi criterio, no tiene centro delantero. ¿Cuál cree usted que debe ser el centro delantero para dirimir superioridades en la Copa del Mundo que está muy cerca en el mes de noviembre? Doctor Montenegro, por favor. Bueno, en ese sentido, es una opinión equivocada la mía, pero me da la impresión de que la selección ecuatoriana actual no llega al nivel de las selecciones ecuatorianas anteriores que llegaron a los mundiales en el 2002 y en el 2006. Y usted sabe que cuando un equipo tiene falencia en alguna de las líneas, no se logran los objetivos. El equipo tiene que contar con un equilibrio en todas las líneas, pero si una de esas no funciona adecuadamente, los resultados no se darán. Y en este sentido, no vemos que haya buenos delanteros, porque no se necesitaría uno, sino por lo menos unos 2 que tengan esa posibilidad de hacer los goles. Ventajosamente hay tiempo de ir probando a los posibles delanteros titulares en los 3 partidos que nos corresponden en el Mundial. Y ojalá se encuentre, todavía no se ha probado a Campana, no se ha probado a Estrada. La gente está pidiendo que le lleven a Tuca Ordóñez, es decir, hay posibilidad de probar algunos elementos y ojalá logremos establecer uno que verdaderamente vaya a cumplir bien esa función. Pero por el momento coincido con usted, no hay un centro delantero fijo que sea titular indiscutible. Doctor Montenegro, le cuento que el día de ayer estuve investigando en la biblioteca Espinosa Poli en Cotocollao. Y de pronto, doña Valeria Yasamín, funcionaria de la biblioteca, salió un rato para afuera y viene con la novedad. Dice, ¿quieren ver un eclipse que este momento está aconteciendo en Quito, en el mundo? Todos los que estábamos investigando salimos en apretada carrera. A mí alguien me prestó unas gafas entre verde y negro. Y he tenido la suerte de mirar un eclipse a las 11:30 de la mañana. Espectacular. Espectacular. Le miré 3 veces con el cuidado de los ojos, porque hay que tener mucho cuidado. No me detuve mucho tiempo, apenas unos poquísimos segundos. Y miré el eclipse. Y le agradecí a Dios. Le dije, gracias, Señor, Dios del universo, por hacerme ver un fenómeno que es algo grande y hermoso. Cuánto agradezco tu milagro de permitirme mirar algo que solo tú nos puedes hacer ver. ¡Qué espectáculo de eclipse! Un eclipse total del sol. ¡Qué maravilla!
y pensar que aquí en la tierra estamos degenerados en las costumbres y en los hábitos, y sobre todo en el orden moral. Si la gente hiciera un poco de conciencia que existe un Dios supremo y supiéramos llevar una vida más consistente y moderada, ¿qué felicidad existiría en este planeta? Yo llamo a todos los que me estén escuchando, que nos están escuchando, a que hagan conciencia en creer en Dios y volver a Él. ¿Usted cree, doctor Montenegro, que debemos o no debemos volver al Altísimo, al Creador del universo? Doctor Montenegro, le dejo con su opinión y le agradezco por la entrevista que en este día nos ha dispensado con su conocimiento, con su educación y con su don de gentes. Mil gracias, doctor Ramiro Montenegro López. Sí, sí, por supuesto. Y personalmente yo desde que conozco la vida, desde que conozco la complejidad del sistema nervioso, desde que conozco la complejidad del cerebro, siempre he pensado que existe una deidad, un ser pluripotencial, un ser que es el creador de todo y que lo hizo a perfección. Y todos los humanos deberíamos tener el conocimiento y respetar esa creencia que está basada en la fe. Hay muchos que dicen, bueno, ¿y de dónde salió Dios? Ese es precisamente el misterio de la fe. Si no tenemos fe, por supuesto que podemos entrar en controversias y en discusiones estériles, pero sí me parece que específicamente en nuestro país, donde la gran mayoría de gente es católica, tiene que volver a las creencias y a las enseñanzas que nos dio Cristo, que nos dio nuestro Creador, cuyas enseñanzas un poco fueron distorsionadas por la religión. Eso no quita que tengamos esa fe y esa creencia y que debemos seguir esas enseñanzas divinas y tan geniales que nos dio Dios. Si todos tuviéramos esa intención, esa creencia profunda, probablemente las cosas marcharían bastante mejor de lo que marchan en la actualidad. De manera que, siendo yo un hombre católico y creyente en Dios, recomiendo a la gente también que reflexione y piense que todo está en manos del Creador para que nuestro país progrese y se enrumbe por una senda mejor de progreso, de unión y de nuestras necesidades. Mil gracias, doctor Ramiro. He iniciado ya, ahora sí puedo decir, con justificada razón, 2 entrevistas interesantes. La primera fue con Medardo Olea Rodríguez y la segunda con Ramiro Montenegro López. Vamos a ver si la próxima semana les ofrezco una entrevista, y en eso estamos, con el padre de Andrés Páez Benalcázar, para entrevistarlo. He escogido esa tercera posibilidad porque no solamente creo yo a nivel individual de mi parte, sino que creo que en el conjunto de la gente racional y muy lógica, yo creo que el alcalde de Quito definitivamente debe ser Andrés Páez Benalcázar, porque es un elemento preparado, es un docto político, es un hombre que domina 4 idiomas, es un internacionalista de conferencias a nivel de fuera del país. Y porque siendo joven realmente va a
despuntando porque nació para ser un político de conciencia, con buena estrategia, y debe ser, para mi criterio, el nuevo alcalde de Quito. Porque los otros, doctor Montenegro, son solo figuretes. Fíjese usted, de 11 candidatos, apenas valen 2, porque el resto si te vi ni me acuerdo. Si te vi ni me acuerdo. Llegarán, doctor Montenegro, al 1%, al 2%, no llegan al 3%. Y dentro de esos 11 candidatos a la alcaldía del Cantón Quito, el único que le veo con posibilidades es Andrés Páez Benalcázar. Y no porque yo sea amigo de Tarquino Páez Varela, presidente de la Asociación de Imbabureños Residentes en Quito, porque es mi amigo. No, aparte de aquello, no. Por las virtudes políticas, entiéndase bien, señores, y les estoy haciendo reflexionar. ¿Qué esperan ustedes de los candidatos de Loco del Ático? Carrión, Maldonado, Yunda, Muñoz. ¿Qué esperan? Nada, nanay, nones. Les estoy haciendo reflexionar. Ojo. Salvemos a la capital del Ecuador. No seamos testarudos, inconscientes, irreales. Pensemos en el futuro a posteriori, no solamente del momento. Rescatemos lo que sí dejaron haciendo bien Carlos Andrade Marín, Sixto Durán Ballén Cordobés, Jorge Vallarino Donoso, Pepe Parches, José Ricardo Chiriboga Villagómez. Lo que incluso Y se está olvidando, se está olvidando, Jaime del se Castillo. está olvidando. Un tipazo, Jaime del Castillo, un alcalde de lujo y que también fue presidente de Sociedad Deportiva Aucas, por si acaso. Así es, precisamente le iba a hacer esa corrección porque Jaime del Castillo fue un gran alcalde, el que inició la modernización de Quito. Recuerde usted que el primer paso a desnivel que se ejecutó en nuestra ciudad fue en la alcaldía de Jaime del Castillo, ese paso a desnivel que está justo en San Blas para ingresar a la Alameda. Fue construida por nuestro querido amigo Jaime del Castillo, que por cierto fue un gran presidente también de la UCAS, y el fundador, óigase bien, el fundador del fútbol profesional en la provincia de Pichincha, en el año de 1953, en octubre de 1953, se creó el fútbol profesional en Pichincha y el autor del primer estatuto del fútbol profesional, de lo que erróneamente pusieron el nombre de ABNA unos periodistas, debió llamarse la Asociación de Fútbol Profesional APF o AFP, y le pusieron medio erróneamente el nombre de AFNA, Asociación de Fútbol No Amateur. ¿Cuál es el fútbol no amateur? El fútbol profesional, pues no es cierto. Pero en definitiva, Jaime del Castillo fue el que escribió el primer estatuto de esta nueva Asociación de Fútbol Profesional en 1953 y también es el autor del ingreso de Liga Deportiva Universitaria al fútbol profesional. Los detalles lo pueden leer en el tomo 1 de la historia de Aucas. Fantástico. Jaime del Castillo, de Otavalo. Abuelo de doña Daniela del Castillo Villaquirán.
suegro de doña Reyito. Anita Villaquirán Levet, ex reina de Quito, del año 1968. Y ex reina de carnaval del Colegio Americano de Quito. Con todo lujo de detalles cuando se tiene buena memoria, doctor Ramiro. Y sobre todo Cuánto le agradezco la y sobre entrevista. todo cuando se lee. Cuánto le agradezco el habernos concedido Bueno, esta yo a usted. entrevista e ir engrandeciendo más la sintonía de la consentida internacional, una vez más escuchada en Miami, en el estado de Texas, Boca de Ratón, en Portugal, en España, en Oaxaca, México, por donde también puso sus pies el gran poeta Agustín Lara, el hombre de México. Estoy leyendo una obra de 343 hojas del Flaco de Oro, Agustín Lara. En el Estado de México también se escucha la consentida internacional. Gracias, doctor Montenegro, por la entrevista. Muchas gracias. Y no olvide usted que Oaxaca es el lugar de origen de ese gran presidente de México que fue don Benito Juárez. Benito Juárez, uno de los más grandes presidentes de todos los tiempos en la América morena, América Latina. Será hasta el próximo sábado, mediante Dios lo disponga. Estuvo con ustedes la entrevista con el doctor Ramiro Montenegro López, neurólogo ecuatoriano. Les agradezco por la sintonía. Gracias. Les dice muchas gracias Osvaldo Rodrigo Oleas Játiva. Con la ayuda de Dios, hasta la próxima semana. Muy buenos días. Dialogando con Rodrigo Oleas desde Radio Consentida. Yo soy tu consentida. Mon chéri, bonjour. Chaque matin, Para disfrutar en familia, Bonjour, sí, lo oyó bien. Bonjour, panadería y pastelería. Y los bocaditos, no te quedes con las ganas. Bonjour, haz todos tus pedidos llamando al 0983 419 517. Bonjour 0984 189 089. Bonjour, qué sabor. comme un enfant, fou de caresses, fou de tristesse, il Tazo de fin de año, su atención por favor, en Muebles Carolina. Le atiende personalmente su propietario Robinson Jacome. Somos fabricantes directos en muebles de cocina, baño, closet, escritorios, mesón de granitos y cuarzo. Pérgolas. Dirección: Avenida América número 1514 y Río Frío. Llámanos a los teléfonos 0995-850-133, 0987-867-853. Nos encuentras en Facebook, Muebles Carolina. Garantizado buen precio. Ofertazo Muebles Carolina. Amigas y amigos, el próximo lunes 26 de septiembre a las 19 horas, en el programa Compartiendo con Teodoro Remache en La Consentida Internacional, estará el poeta uruguayo Silvio Daniel Gómez Sánchez. Es un placer presentar a este escritor en nuestro programa. Quedan cordialmente invitadas e invitados. Muchas gracias.
Todos Latacunga, Cotopaxi, Ambato, Riobamba, Ibarra. Ecuador, Ecuador, mi país. Y nos vamos a Cuenca, Azores, también en el oriente ecuatoriano. Y estamos con el saludo importante en la Tarazana de Radio Consentida Internacional. Orgullosamente hispana, ecuatoriana. Soy José Eras, médico de familia. Le invitamos a las 19 horas por Radio Consentida Internacional a educarnos en temas de los adultos mayores. No olvide, les esperamos. Yo soy tu consentida.